Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de las guerras polaco-lituano-teutónicas, la primera parte. Así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de las guerras polaco-lituano-teutónicas, la segunda parte. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Tras la muerte del duque Gedimina, sus hijos Algirdas y Kęstutis gobernaron conjuntamente al ducado de Lituania. Mientras Algirdas luchaba contra los principados rusos y ucranianos, incluyendo al reino de Polonia, Kęstutis luchó contra la orden de los caballeros teutónicos. En el año 1347, los caballeros teutónicos vieron una gran afluencia de cruzados procedentes principalmente de Francia e Inglaterra, donde se había alcanzado una tregua en la Guerra de los 100 años. Para aprovechar esta fuerza, iniciaron una expedición que comenzó a finales de enero del año 1348, pero debido al mal tiempo, las fuerzas cruzadas no pudieron seguir más allá de la zona de Innsbruck. El pequeño ejército liderado por el gran comendador, y quien más adelante sería el futuro gran maestre de la orden teutónica, llamado Winrich von Nierode, invadió y saqueó el centro de Lituania durante una semana, antes de que las tropas lituanas les hiciesen frente. El ejército lituano, que se había concentrado en la zona de Kaunas bajo el mando de Kęstutis, sorprendió a los cruzados. En este punto los caballeros estaban en una difícil posición, porque podían cruzar el congelado río Streba para retirarse, pero solamente lo podían hacer unos pocos hombres a la vez. Y por otro lado, tenían suministros limitados y tampoco podían esperar. En este punto sucedió la batalla de Streba, en la que los caballeros de la orden teutónica simularon un ataque hacia las ciudades de Vilna y de Trakai, por lo que los lituanos abandonaron su posición ventajosa y atacaron a los cruzados. En el momento crítico de la batalla, los cruzados contraatacaron con su caballería pesada, rompiendo la formación lituana, y los derrotaron. Esta derrota debilitó a los lituanos, por lo que los cruzados, aprovechando la situación, decidieron saquear el área de Šiauliai y destruyeron el castillo de Veliuona, mientras que en el este, el Gran Ducado de Lituania perdió influencia. Kęstutis, para ganar tiempo, inició en el año 1349 negociaciones con el Papa Clemente VI para la conversión de Lituania hacia el cristianismo. Los lituanos aprovecharon el tiempo y construyeron el castillo de Kaunas, en la confluencia de los ríos Nemunas y Neris. Este castillo suponía una amenaza para la orden teutónica y sus planes estratégicos, por lo que decidieron destruir el castillo. En el año 1361, el gran maestre teutónico, llamado Winrich von Nierode, emitió una orden para obtener información sobre el castillo de Kaunas para organizar su plan de ataque. Luego de un año de exploración, los teutones construyeron torres de asedio en la ciudad de Marienburgo, que era la capital del estado teutónico. Además se trajeron catapultas, trabuquetes y arcabullistas. La orden teutónica invitó a caballeros de distintas partes de Europa, y también se les unió la orden livonia de la espada. El ataque al castillo de Kaunas duró un mes, pero al final sus murallas fueron derribadas y el castillo fue destruido. Esta pérdida fue bastante fuerte para los lituanos, porque era la única fortaleza que podía amenazar seriamente a los cruzados. En agosto del año 1369, los caballeros teutónicos quemaron una fortaleza lituana en la desembocadura del río Nevesis, en la que 109 personas murieron.
Durante las negociaciones, los lituanos amenazaron a los caballeros teutónicos de que iban a tomar represalias. Esto le dio tiempo a los caballeros teutónicos para organizar sus fuerzas en la ciudad de Königsberg, la cual se encontraba en Prusia. Los duques Kęstutis y Algirdas reunieron un gran ejército compuesto por lituanos, samogitios, rutenos y tártaros. Los lituanos asediaron y destruyeron el castillo de Rudau, así que el gran maestre de la orden, Heinrich von Nierode, decidió llevar a su ejército desde Königsberg hasta Rudau para frenar a los lituanos. Durante la batalla de Rudau, los lituanos fueron derrotados por los caballeros de la orden teutónica, quienes se lanzaron en la persecución de los lituanos que se retiraban. A pesar de la derrota, los lituanos frenaron los ataques a la orden teutónica y comenzaron a atacar a los principados rusos. Tras la muerte del duque Algirdas en el año 1377, el Gran Ducado de Lituania se sumergió en guerras civiles entre tres pretendientes, Kęstutis, Jogaila y Vytautas. La orden teutónica apoyó a los pretendientes según sus intereses, pero en el año 1386 Jogaila se hizo gran duque de Lituania y rey de Polonia, cuando se casó con la reina Eduviges de Polonia, debido a que no habían herederos varones en el reino de Polonia. Este matrimonio dio como resultado la unión personal de Lituania y de Polonia, por lo que la fusión de estos dos enemigos de la orden teutónica creó un grave problema para ellos. La cristianización de Lituania marcó el final del último estado pagano de Europa y sobre todo eliminaba la justificación de la orden teutónica de realizar cruzadas contra los lituanos. No obstante, la guerra civil entre Jogaila y Vytautas continuó dentro del ducado de Lituania, y ambos pretendientes buscaron el apoyo de la orden teutónica para luego engañarlos. Jogaila realizó el tratado de Daudisken con los teutones, mientras que Vytautas luego firmó el tratado de Dubisa con los caballeros de la orden. Al poco tiempo Jogaila y Vytautas se reconciliaron y comenzaron a atacar a la orden de los caballeros teutónicos. Luego Vytautas traicionó a Jogaila y firmó el acuerdo de Lik con los caballeros teutónicos para obtener el dominio del ducado de Lituania. Cuando Jogaila acordó con Vytautas darle el dominio de Lituania, ambos se reconciliaron y firmaron el acuerdo de Ostrov. Pero Vytautas y Jogaila realizaron campañas en el este en contra de la Orden de Oro. Para evitar que la Orden Teutónica los atacara, el gran duque Vytautas firmó con la Orden de los Caballeros Teutónicos el Tratado de Salinas, en el que les daba la región de Samogitia. Esta región era muy importante para la Orden Teutónica, porque conectaba territorialmente Prusia y Livonia, que era la clave para establecer un poderoso estado. Durante la batalla del río Vorskla, los tártaros y los mongoles derrotaron contundentemente a los lituanos, y tras esta derrota, los principados rusos se sublevaron y Vytautas el Grande debió aceptar la unión polaco-lituana para evitar la pérdida de su poder en el Gran Ducado de Lituania. En el año 1401, los samogitios se rebelaron contra la Orden Teutónica con el apoyo del duque Vytautas. Más adelante, en el año 1410, los rebeldes samogitios se volvieron a levantar en contra de la Orden Teutónica con el apoyo del Reino de Polonia y del Ducado de Lituania. Esto condujo a la guerra polaco-lituano-teutónica del año 1409 al año 1411.
Los polaco-lituanos organizaron un gran ejército que invadió las tierras de la Orden Teutónica y conquistaron el castillo de Lautenburgo. El gran maestre de la orden, quien era Ulrich von Hungingen, rápidamente organizó un ejército que salió al encuentro de los invasores. Las fuerzas polaco-lituanas masacraron a la gente de la zona de Neidemburgo y de la región de Hildenburgo. Esto provocó la ira del maestre Ulrich von Hungingen, quien buscó a los invasores jurando que los derrotaría en el campo de batalla. Así sucedió la batalla de Grunwald, una de las batallas más importantes de la Edad Media. En teoría, el ejército teutónico era más profesional, con disciplina y estaba mejor organizado, mientras que las fuerzas polaco-lituanas eran levas o reclutamientos de último momento, en las que habían tropas de varias nacionalidades, entre las que habían mongoles y tártaros. Luego de un violento enfrentamiento de casi un día entero, murió el gran maestre de la orden Ulrich von Hungingen, incluyendo 8.000 soldados, y hubo miles de prisioneros. Esto fue una terrible derrota para los caballeros teutónicos, quienes perdieron a todos sus comandantes, nobles, tesoreros, caballeros y soldados, entre muertos, heridos y prisioneros. Los polaco-lituanos permanecieron en el campo de batalla durante 3 días. No se sabe por qué sucedió esto, pero probablemente fue por la pérdida de tropas y el agotamiento físico después de la batalla. Esto le dio tiempo al nuevo gran maestre, llamado Heinrich von Plauen, de preparar con éxito la resistencia teutónica de la ciudad de Marienburgo. La primera paz de Torún, en el año 1411, finalizó la guerra polaco-lituano-teutónica, con unos términos bastante favorables para los teutones, considerando el desastre de la batalla de Grunewald. En el tratado la orden teutónica entregó la región de Samogitia a Lituania y la zona de Dobrycin a Polonia, lo que dejaba intacto al estado teutónico. Sin embargo, el acuerdo que sí hundió a la orden teutónica fue la indemnización que debieron pagar a los polacos y a los lituanos, un total de 6 millones de lingotes de plata, equivalentes a 20 toneladas de este metal, a cambio de la libertad de miles de prisioneros teutónicos. Esta suma era elevadísima en esa época y significó para la orden teutónica un golpe terrible, casi el equivalente a como si hubiera perdido una gran parte de su territorio. En este punto comenzó la decadencia de la orden teutónica. Sin tener un ejército que frenara a los polaco-lituanos, el gran maestro de la orden, Heinrich von Plauen, debió aceptar el acuerdo. Para cumplir con el pago estipulado, la orden teutónica impuso tributos, confiscó oro y plata de sus templos y pidió préstamos a comerciantes alemanes y extranjeros. Esto dejó a la orden teutónica en bancarrota, al punto de no poder pagar mercenarios, y además estas fuertes deudas provocaron guerras internas como la Guerra de los 13 años. En el verano del año 1414 sucedió la Guerra del Hambre, el cual fue un breve conflicto entre el Estado polaco-lituano y la orden teutónica. Los lituanos exigían el dominio de la región de Samogitia, mientras que la orden teutónica se rehusaba a entregar esta zona. El emperador Segismundo de Luxemburgo, del Sacro Imperio Romano Germánico, medió en el conflicto, enviando a Benedicto Macrae. Benedicto Macrae falló en favor de los lituanos, por lo que la orden teutónica decidió movilizar a su ejército al reino de Polonia, porque no aceptó este arbitraje.
Sin embargo, luego de 16 días de campaña, la movilización del ejército teutónico finalizó. Los caballeros teutónicos estaban en desacuerdo con el gran maestre Heinrich von Plauen, así que lo destituyeron por Michael Kuchmeister von Steinbeck. Los lituanos protestaron por la destitución de Heinrich von Plauen y cancelaron cualquier negociación. El ejército polaco-lituano decidió invadir la región de Prusia, saqueando pueblos y quemando cosechas, mientras que los caballeros de la orden teutónica se encerraron en sus castillos y practicaron la táctica de la tierra quemada, porque no tenían los recursos de enfrentar a los invasores en una batalla campal. Los polaco-lituanos llegaron a la conclusión de que asediar los castillos no valía la pena, así que decidieron abandonar la ofensiva. Si bien la guerra no tuvo un resultado económico, político, ni tampoco territorial, sí provocó una grave hambruna que derivó en una epidemia que se expandió por toda Prusia, la cual mató a 86 caballeros teutónicos, lo que terminó de perjudicar a la orden teutónica. Estas epidemias y hambrunas sucedieron por causa de las tácticas de tierra quemada que devastaron las cosechas. En el año 1440 se fundó la Confederación Prusiana, por un grupo de 53 nobles y clérigos, y además por 19 representantes de ciudades prusianas, que tenía la intención de oponerse al control de la orden teutónica y su estado decadente. En febrero del año 1451 estalló una rebelión en Prusia y esta confederación se puso bajo la protección del Reino de Polonia, el cual estaba bajo el mandato del rey Casimiro IV Jagellón, quien proclamó la unión de Prusia al Reino de Polonia. El rey de Polonia concedió a los prusianos los mismos derechos de los polacos y además les impuso unos muy bajos impuestos, en comparación con los impuestos bastante altos que les había puesto la orden teutónica. Los polacos asediaron la ciudad de Chojnice, pero la orden teutónica los derrotó en la batalla de Chojnice. Los caballeros teutónicos invadieron la zona de Prusia interior, pero esta zona no estaba estrechamente vinculada a Polonia. El ejército de la orden teutónica mantuvo sus posiciones, por lo que el ejército polaco no pudo romper sus líneas defensivas. La orden de los caballeros teutónicos contaba con el apoyo diplomático, pero no militar, del Sacro Imperio Romano Germánico y del Papado. La guerra continuó sin avances significativos hasta que la orden teutónica se quedó sin dinero para pagarle a sus mercenarios. Así que ellos llegaron a un acuerdo con los polacos y decidieron entregar las ciudades de Marienburgo, Sep e Ilagua por la cantidad de 190.000 forintos húngaros, que era un tipo de moneda en esa época. En el año 1461, los polacos crearon un gran ejército mercenario llamado Pospolite Rusenie, que puso la guerra a favor del Reino de Polonia. Ambos bandos se enfrentaron en la batalla de Esguiesino, en la que la orden teutónica fue derrotada y murió su mariscal de campo, llamado Fritz Rabeneck. El éxito de los polacos los motivó a invadir el interior de Prusia y asediaron la ciudad de Geniev. En ese momento el gran maestre de la orden teutónica, llamado Ludwig von Erlichausen, salió de la ciudad de Königsberg con una flota de 44 barcos para levantar el asedio. Durante la batalla de Puck, la flota teutónica fue derrotada y la ciudad de Geniev fue tomada. Luego, los polacos conquistaron la ciudad de Chojnice. La Guerra de los 13 años acabó con la derrota de la orden teutónica, la cual perdió la región de Prusia Real, la cual conectaba Prusia con el Sacro Imperio Romano Germánico. No obstante, Prusia Real
nunca hizo parte de Polonia y mantuvo su cultura alemana, siendo una especie de protectorado y vasallo del Reino de Polonia, y así se mantuvo desde el año 1466 hasta el año 1772. Finalmente, la última guerra polaco-lituano-teutónica sucedió entre los años 1519 y 1521. Tras el final de la Guerra de los 13 años, el Estado teutónico permaneció como un feudo del Reino de Polonia, pero la Orden Teutónica desarrolló la idea de elegir únicamente príncipes imperiales como grandes maestres, ya que los príncipes imperiales podían rehusar prestar un homenaje al Reino de Polonia. En diciembre del año 1510, Alberto de Hohenzollern fue elegido como gran maestre de la Orden Teutónica. El nuevo gran maestre se negó a prestar homenaje al Reino de Polonia y buscó un acuerdo con el emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1512, el Gran Principado de Moscú invadió al Gran Ducado de Lituania, que estaba en unión personal con el Reino de Polonia. Los polaco-lituanos exigieron la movilización de la Orden Teutónica, quienes se negaron, y de hecho, ellos se aliaron con el Gran Príncipe de Moscú, quien era Basilio III. Esto provocó la ira del rey y Gran Duque de Lituania, Segismundo I el Viejo, quien ordenó la guerra contra la Orden Teutónica. La guerra comenzó con el movimiento del ejército polaco, el cual invadió la región de Pomesania y la ciudad de Königsberg, poniendo sitio a la zona de Marienbida y de Preussisch-Holland. La guerra continuó con bastante intensidad cuando los polacos asediaron las fortificaciones teutónicas, quienes estaban a la defensiva esperando refuerzos que debían venir desde Alemania. Cuando llegaron los refuerzos, la Orden Teutónica contraatacó, asediando las fortalezas polacas incluyendo Wals, Chojnice, Starogard, Tsev y Danzig. Pero cuando no hubo más dinero para pagarles a los mercenarios, las fuerzas teutónicas debieron replegarse. En este punto los polacos contraatacaron recuperando las pérdidas, pero al igual que los teutones, los polacos entraron en dificultades económicas y sus mercenarios detuvieron su avance. Los caballeros teutónicos aprovecharon la situación y atacaron la región de Nowe Miasto, Lubawski, Płock y Olsztyn, esta última defendida por el famoso Nicolás Copérnico. Finalmente, en esa época, el Imperio Turco Otomano invadió al Reino de Hungría y el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico reclamó a la Orden Teutónica y a los polacos detener su guerra y defender a Europa de la amenaza musulmana. Cansados de la guerra, ambos bandos firmaron la paz de Torún, pero en ese momento sucedió la Reforma Protestante. Finalmente, el gran maestre Alberto de Hohenzollern se reunió con Martín Lutero en la ciudad de Wittenberg, el cual le aconsejó abandonar el catolicismo, casarse y convertir Prusia en un ducado para él. Finalmente, Alberto de Hohenzollern se hizo protestante y fundó el Ducado de Prusia, el cual se convirtió en un vasallo del Reino de Polonia. Así finalizó el estado monástico de los caballeros teutónicos y las grandes guerras que habían iniciado como una cruzada. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de la cruzada de Nicópolis. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.